La trama tiene lugar en un reino denominado Zelda, en el que reside Jaime Welton, el hijo mayor de los condes que gobiernan esa tierra. Aunque hoy vive rodeado de opulencia, no siempre fue así. En su existencia previa, Jaime fue un mago de las artes oscuras, tan poderoso que incluso un panteón compuesto por 12 dioses no logró derrotarlo. Al estar a punto de ser sellado, Jaime se mofaba de su destino, pronosticando que una vez liberado, sumiría todo en tinieblas y nadie gozaría de una muerte serena. En medio de este proceso de encarcelamiento mágico, una voz enigmática le comunicó que llegaría el día en que anhelaría ser exterminado. Finalmente, mientras estaba siendo encerrado por los 12 dioses, una fisura dimensional se formó, brindándole la oportunidad de huir. Gracias a este giro del destino, Jaime pudo reencarnar en un primogénito de la noble familia Welton y convertirse en el individuo que conocemos en la actualidad. Cambiamos de escena a donde lo que parece ser los papás de Jaime lo están adulando y diciendo cosas bonitas cuando él era un recién nacido. Para este tiempo el mago ya tenía conciencia y no sabía por qué no podía hablar, un noble el cual recibió mucho amor y desde entonces han pasado 9 años. Volviendo a la actualidad, está Jaime en un día como cualquier otro mirando por la ventana, por lo bien que se ve el día. Llega la nana y menciona que el joven es muy cariñoso por ese detalle. Toca vestirse porque es hora de ir a almorzar con su familia. Una bienvenida bastante cálida por parte de los tres, ya que también tuvo una hermana menor dentro de su verdadero cuerpo, que es el mago. Trata de adaptarse y pensar como ese noble que nació dentro de esa familia y referirse a cada quien como más amistoso o normal, por así decirlo, mamá, papá y hermana, o no su nombre directamente. Pero es interesante saber esto: su mamá es la única hija de la familia Bell, se llama Sears, y su padre es uno de los 5 maestros de la espada del reino, conde Argeno Welton, y su hermana Sarah Welton. En fin, que toda la escena se trata de muchos cariñitos y cosas así. Pero para esto Jaime fingía que le gustaba esto y estaba de acuerdo. Realmente esto es agotador y cree que nunca podrá acostumbrarse a ese estilo de vida, pero en cambio le gustaba la mansión y la biblioteca privada que tienen. Se mete a la cama y su mascota, que parece un murciélago de un solo ojo, aparece, lo aplasta rápidamente, ya que resurge de su versión anterior, quien está dispuesto a vengarse de las 12 personas que lo encerraron y seguir absorbiendo la vida de los inocentes que confían en ellos. Aunque la magia oscura ya no es prevalente, siente que el tiempo jugará a su favor. Su niñera llega para recordarle que debe leer cuentos infantiles, finge interés y durante la lectura se llena de elogios que ya no le importan. Luego se dirige a la biblioteca en busca de un libro sobre maná, aunque no encuentra nada útil. Cuando es hora de cenar con la familia, ve renuente en la puerta del comedor, se encuentra con un individuo que emana un poderoso aura de maná. No está seguro si el hombre es un intruso, pero nota que no teme enfrentarse a conflictos. Le pregunta quién es y cómo llegó allí, pero el hombre, similar a Gandalf, simplemente lo evalúa en silencio. Esto enfurece a Jaime, quien aumenta su nivel de maná. El hombre finalmente responde mostrando un poco de su propio poder, lo que aumenta la curiosidad por descubrir qué más puede ofrecer Jaime. Irritado, Jaime cuestiona cómo se atreve a evaluar a Volper, quien casi derrotó a los dioses en su vida anterior. Vemos que el protagonista toma el primer golpe y lanza un hechizo, pero no fue de nada para el tipo. En cambio, cuando le toca a él atacar, se emociona por ver más de lo que a un niño puede usar con su magia. Jaime se confía porque ese ataque no está dirigido a ningún lado y por eso no se inmuta ante el ataque. De pronto el ataque se dispersa más porque llega su papá a protegerlo, mencionando que está yendo demasiado lejos. Pregunta por cómo está Jaime y le contesta con su personalidad de adorable y todo eso. Ahí el conde le pide a Limmel, que es el nombre del tipo, que pase a una sala para hablar de esto. Ya dentro hablando los dos, él está muy enojado con Limmel porque atacó a su hijo, pero no sabe por qué su hijo empezó esto. Limmel intenta explicarle que no fue lo que parece, pero él está atado con lo que sus ojos vieron. Es un gran mago de 8º nivel. Alguien como él no aceptaría a su hijo, piensa el papá. Limmel le dice que sea lo que sea que piense, es erróneo, que no puede aceptar a su hijo como discípulo porque no puede manejarlo, ya que él fue capaz de leer toda su magia, algo realmente increíble como sus habilidades son dadas, algo que un mago de nivel 4 podría tener sin problemas. Solo sería cosa de que tú como padre lo sigas apoyando, ya que él por sí solo seguirá creciendo y mejorando como un mago, algo que tal vez termine en que sea el 9º mago de clase. Y antes de que se vaya, Limmel le avisa que vendrá una tormenta de magia en todo el mundo.
La escena se traslada al dormitorio del personaje principal de repente, después de que elogia a su padre. Lin-Mel aparece de la nada en su cama, teletransportándose como si nada. Lin-Mel viene con intenciones amigables y le entrega un libro de magia como obsequio. Le dice que su antigua forma de magia necesita modernización y que el libro fue creado por el propio Lin-Mel. Ambos personajes seguramente tendrán un interesante reencuentro en el futuro. En el libro aprende que la forma de respirar maná es a través de la boca, dirigiéndose hacia el corazón. Aunque se dice que hay un límite para esto, Lin-Mel sostiene que es un mito. El libro está lleno de información fascinante, incluida la importancia de ser preciso al absorber maná. Mientras está en la cama, Jaime se anima a sí mismo diciendo que es el diablo Volfir y que puede hacerlo todo. Luego convoca a Black, su murciélago de un solo ojo, con el que tiene un contrato de alma, y le ordena romper el maná existente y dirigirlo hacia su corazón. Jaime planea romper el supuesto límite almacenando maná en múltiples lugares. Luego nos encontramos con la nana y el papá del prota, quienes se quedan impresionados por la cantidad de maná que se mueve dentro de Jaime. Sabe que Lin-Mel le dio algo, pero no se esperaba que de la noche a la mañana aprendiera mucho al respecto. El conde le pide a la nana que cuide al prota, y mientras se va, él se va pensando que es un usuario de magia y no espada como él. Algo importante es que visualiza que llegará muy lejos su hijo, sintiéndose orgulloso de tener al noveno mago en su familia. Luego de un rato, Jaime aprende a que dividir y mover el maná, o sea, moldearlo, es impredecible. Aún así, llegó a su cuarta clase de maná y le hubiera gustado llegar más lejos. Aparece Black y el prota le dice que no tiene intenciones de cambiar su cuerpo, a pesar de saber que este cuerpo es joven y débil, pero confía en que seguirá entrenando para mejorar su magia. Después observamos al conde charlando con un individuo en el vestíbulo, mientras esperan a Jaime, quien no aparece. La conversación entre ellos se centra en el agradecimiento del individuo al conde por la asistencia que proporciona. El conde explica que su objetivo es que la religión Geni se convierta en una parte integral de la vida de la población y sutilmente demuestra que tienen el poder en la situación. Esto lleva al individuo a cuestionar las verdaderas intenciones y habilidades del conde. Mientras tanto, el protagonista observa que su padre, el viejo, tiene una marca dorada en la espalda llena de símbolos, algo aceptable según las reglas de su mundo. Ahora enfrentan el dilema de cómo lidiar tanto con Janice como con su propio padre, cuyas creencias no pueden coexistir con las de su tierra. Planea discutir todo esto con su padre más tarde. Cuando llega la noche, su padre inquiere sobre su disfrute de la magia. El protagonista responde de manera predecible y su padre se da cuenta de que su nivel de maná es asombrosamente alto. Con la ayuda de un libro de Lin-Mel, entiende que su hijo tiene un potencial enorme. En eso su papá le pregunta que si también es invocador, así que de repente dejando impresionado al prota porque creyó esconder muy bien a Black. Al parecer su papá es más poderoso de lo que él creyó. Él intenta explicarle por qué no le decía, pero su papá estaba más feliz que antes demostrándole cariño, algo que desespera a Jaime porque su familia siempre muestra mucho amor innecesario. Llega la noche y el prota saca su capucha negra y maná a relucir para averiguar por qué vinieron a su tierra. Vemos a dos tipos que conversan acerca de lo que les espera, una organización de malosos, donde uno de ellos, llamado James, menciona que alguien sacrifica a la mitad de la organización por su propio beneficio, y el otro, llamado Philip, no sabe tampoco en qué se andan metiendo, ya que andan en negocios bastante maliciosos. No les diré, pero son bastante turbios. Pero en fin, que a pesar de que el conde permita que todos avancen en sus negocios y prosperen, mientras no pase de la raya, esto sí sería next level. En fin, mientras se preparan y siguen con el plan, Jaime llega de sorpresa con su aura oscura y poderosa. Le preguntan quién es y ataca sin dudar a puño limpio sin magia, pero no es problema para Jaime, ya que usa su magia controladora y hace que le cuenten qué fue lo que pasó aquí, y el prota está enojado por estas organizaciones que se la juegan bastante y siguen con esto. Molesto por cómo los humanos con otros humanos les dan órdenes, hace que vayan los dos a decirle al conde lo que estaban pensando hacer. Se van caminando y justo cuando está por irse, sale Philip volando golpeado, y en eso James también. Tras esto sale un grupo de personas de un callejón y Jaime les pone un hechizo de que no mueran hasta que no cumplan con el encargo. Este tipo era el oficial medio de la organización, Han. Pide a sus hombres que traigan a James y a Philip para corregir todos estos sucesos. El prota le dice que es una escoria, pero Han ataca y agujera cada parte de su cuerpo, dejando un hoyo en él y mencionando que es una escoria él. En eso se incinera y deja un símbolo en el piso, y no saben los tipos que le ocurrió, que no era esa su intención. De pronto aparece detrás de ellos, así bien poderosos, y menciona que no pueden contra un mago de ese nivel. En eso Han le lanza la magia de quinta clase, llamado explosión. Claro que no sería suficiente y Jaime le explica cómo funcionan las mentes
mentes humanas se sienten débiles ante los más fuertes, y eso es porque le gusta manipular las mentes de los que son más débiles. Ahí Han se arrodilla y cae al piso derrotado enfrente de los demás. Jamie les dice que se consideren afortunados y los desmaterializa y borra su existencia convirtiéndolos en polvo, y nada a la vez. Agarra a Han y le dice que hará todo lo que él le diga, y responde sí, mi señor. Luego Jamie se encuentra revisando al jefe de los niños y dice que no es muy diferente a lo que una vez escuchó. Menciona que puede decirle al padre sobre el tráfico de personas con los que estaban en escena. Este se pregunta qué deberían hacer a pesar de que está muy desgastado, y por si fuera poco, por el estado del jefe, tampoco vivirá mucho. El prota decidió absorber su maná para recuperar energías, ya que es un hechicero de tercera clase. El veneno que tenía en su cuerpo, de no muerto, lo afectará. A pesar de que obtendrá mucho maná al absorberlo, este se prepara para absorberlo y descansa su mano en la cabeza del jefe, y una tela cubre nuestro prota para finalmente absorberlo como sopa. El prota dice que no está mal y agradece por la comida. Jamie, que aún está físicamente cansado y el maná fuera machacado, tiene suerte de absorber una cantidad de maná tan grande. El prota se voltea y le pregunta qué hacer con los otros dos que estaban en la escena. El prota sabe que, aunque los llenó con una carga de maná considerable, no estará mucho tiempo así. Sin embargo, tienen cosas que hacer, no les puede dejar así. El prota va a realizar una técnica llamada necromancia, técnica con la cual tiene tiempo sin usar. Si te preguntas qué es la necromancia, es una técnica que permite resucitar a los muertos, y usar sus cuerpos es similar a resucitarlos, pero no es lo mismo. Eso porque si son levantados con necromancia ya no serán seres vivos. El prota empieza su ritual, el cual dice que más allá de ser sus esclavos vivirán una vida más allá de la muerte. Le pide ayuda a Black y con su ayuda hace el ritual. Luchan por hacer que funcione. De plano, se ve como los cuerpos poco a poco tienen resultados. Finalmente el prota los invoca. Los dos tipos le dicen que respeten a que el prota les dé órdenes. Todo parecía ir según lo planeado, pero el protagonista nota que algo no está bien. Aunque observa humo negro, se mantiene sereno y sugiere que quizás haya habido un error. Black, su asistente, lo muerde y esto lo irrita. Lo que no sabía era que esa mordida le permitiría tomar el control de sus subordinados, aunque le resultaría agotador. Agradece a Black y decide asignarles nombres y tareas. Al despertarlos, ambos se sienten confundidos. Le preguntan al protagonista si él es el responsable de su estado actual. Uno de ellos, que al parecer tiene unos 10 años, menciona haber escuchado sobre un ser maligno. Con cierto sarcasmo, el protagonista les pregunta si lo ven como un señor demoníaco. Le responden que, aunque parezca extraño, lo ven como un humano. El protagonista los apunta y los tira al suelo, advirtiéndoles sobre las consecuencias de desobedecerlo. Ambos comprenden que ahora están vinculados a él por magia negra. Le preguntan qué tipo de ser es y él responde que es un mago oscuro. Finalmente les asigna la misión de vigilar la iglesia de Genis y recopilar la información, además de encontrar a alguien más. Cuando levantan la vista, el protagonista ha desaparecido y ellos se van a cumplir la tarea asignada. Por otro lado, vemos al prota caminando hablando con un tono oscuro y les dice que seguro obedecerán ya que fue muy estricto. De repente alguien choca con Jamie y este le dice que tenga más cuidado y empiezan a intercambiar palabras en las que pelean porque ambos son niños, hasta que el chico le menciona al prota que no le gusta y se enfurece. Le dice que tengan más cuidado o si acaso quería morir. El chico con miedo le pide disculpas y sí, el prota decide ir a casa. Estaba muy agotado, regaña a Black y cae en la cama y menciona que probablemente se ocupará más a partir de ahora, ya que ha estado viviendo una vida sin preocupaciones hasta ahora y piensa que pronto un dios se le presentará, aunque es el que menos le gusta. El dios Genis, sin preocupaciones, dice que si es porque él llegue como quiera, no importa cuántos seguidores tenga. Por otro lado, vemos a tipos que son ayudantes de Jamie interrogando a otro chico, el cual está muy asustado. Estos le preguntan por el hermano mayor del chico que estaba asustado. No era el mismo que conocían, incluso tenía más fuerza, y lo más que le extrañaba era que habían dicho que los mataría él mismo. Como están vivos, ni siquiera saben usar un arma. El tipo que le insistía dónde estaba el hermano mayor, uno de ellos dice que debería buscar al jefe, ya que él tendría varios archivos sobre el templo. Empieza a preguntar por el jefe y el tipo asustado tenía que dar una respuesta válida. Le dice que vayan a buscar en los bares. Los tipos se dirigen hacia allí. El tipo pensó que estaba a salvo, pero es noqueado y llevado con ellos. El chico que se topó con el prota llega a su destino solo para ver que todos estaban muertos. Este aprovecha con la situación y se va, ya
que no había pagado su cuota y también para evitar malos entendidos. El prota se despierta sabiendo que hoy tampoco no podrá evitar a sus padres. Por razones obvias desactiva la invocación de Black para que su padre no lo sienta. Luego podemos ver a una familia muy amorosa y funcional, un padre, una hermana tierna y una madre que quiere mucho a sus hijos, aunque se llega a tornar algo incómodo para el prota. Incluso llega a pensar que se ha acostumbrado mucho a esta tranquilidad. El prota pregunta sobre qué pasará si ya escuchó que algo pasará al siguiente día. La madre le dice que le iba a decir todo, pero lo olvidó. Se trata del incidente de la técnica de respiración del cuerpo completo, una técnica que a la madre del prota le costó por su forma de ser. Es muy enérgica. También cuenta que el día de mañana irán a un baile organizado por los dos condes y que ellos deberían asistir. Después de todo termina el prota e invoca a Black y va a ver si sus ayudantes tienen información. Ya cuando llega le pregunta si han averiguado algo. Los tipos le dicen que aún no, el culto es muy reciente. El prota lo entiende y pregunta por la otra parte y si efectivamente lo tenían, era el chico que había secuestrado. Los ayudantes le dicen al prota que no saben si tienen información y Jamie lo van a interrogar al tipo. Ver al prota hizo que tuviera un miedo que invade su cuerpo. Ese color de pelo sabía que era alguien de qué temer y los ayudantes le dicen al prota que él sabía que sería asesinado por Hank. Por lo tanto, es miembro del círculo interno. El tipo asustado dice al prota que no lo mate, ya que hará lo que sea, incluso entregar a su jefe para que por favor le perdonara la vida. El prota le dice que está muy molesto y lo toma de la cabeza y le da orden de que vaya al reencuentro y diga que ha hecho su organización. El tipo estaba bajo alguna técnica del prota. Cuando el tipo se va, Jamie le dice a sus ayudantes que vayan con cuidado y deberían abandonar la ciudad y esconderse. Estos los obedecen. El prota les pregunta por qué no cuestionan. Estos solo le responden que lo que diga es orden y deberían cumplir sin cuestionar, aunque uno de ellos sabe el por qué. El prota les dice que tengan perfil bajo, ya que estará afuera de la ciudad unos días. Cuando el prota está por irse, uno de ellos lo detiene y le pregunta que en realidad es él. Sabe que está muerto, pero quiere saber qué es, ya que tiene nuevas cualidades. Jamie piensa que a lo mejor los resucitó como no muertos especiales y riéndose les dice que son interesantes y se moldearon muy rápido a su forma y no había visto algo así en toda su vida. Normalmente en este tipo de rituales que son convertidos en entidades, pero ellos eran todo lo contrario y les dice que son los zombies, solo que su forma se mantuvo y su fuerza aumentó y los inspira más cuando les dice que se pueden convertir en zombies de clase alta. Los tipos se emocionan y obedecen al prota. Estos dos chicos le hacen recordar a alguien en su pasado y se va a casa. Esa misma noche hubo un incidente en la casa Welton. Un miembro de Libal, la cual es una gran organización, acusó a su propia organización y se trata del mismo tipo que el prota envió hace unos momentos. Gracias a esto el conde retrasó su salida, por lo tanto el prota y la familia son los únicos que están viajando hacia esa ciudad. Podría llegar ahí solo con teletransportarse, pero no empezó a recordar cómo fue su vida posterior a su muerte. Los demonios atacaron, el señor de los demonios descendió también y sabe que los últimos años han sido pacíficos y piensa que tal vez sea el ser que acabe con esa paz. Maldice a los dioses por no crear una reunión a tiempo, por eso se perdieron muchas cosas, pero el objetivo del prota era pasar con seguridad en la fiesta. Entrando a la ciudad, el prota observa que es una muy bien posicionada, ya que había muchas cosas de valor alrededor. La economía de este lugar era muy buena. Incluso el prota estaba emocionado de conocer al conde, ya que había escuchado que era muy prestigiado y tanto como su padre, sus condes aliados. El conde rojo es semejante a una flor de loto. El prota en su mente sabe que el tipo había quitado muchas vidas. La mamá de Jamie le menciona su apariencia, un cabello rojo como la sangre y otras características. Además, el prota dice al mago del loto, en realidad no le interesan esas cosas, pero aún así tiene curiosidad por esa magia que le quitó la vida a miles de personas y afirma que quiere tener una conversación con él, ya que la conversación que tuvo anteriormente con Lickmull fue corta y se pregunta qué tipo de conversación tendrá con este conde. Todos llegan y son adentrados en el castillo para que se alisten. Todos se están alistando. El prota se asombra de la belleza de su mamá y también de la hermana. Su padre aún estaba resolviendo algunos problemas en el reino. Cuando están listos todos, son llevados al gran salón del castillo donde llevaban a cabo todas las ceremonias. El prota nunca había visto al conde, se preguntaba cómo era, qué aspecto tenía este. Las personas de otros reinos halagaban a la mamá del prota. Este sabe que es por hipocresía, solo para quedar bien con su familia. Dice que hace mucho tiempo este
tipo de personas solían ser la pelota de los dioses. Luego son interrumpidos con la presentación del duque cuando él está dando la bienvenida y el prota, que lo ve por primera vez, se sorprende. Es de nivel 7, incluso puede ser más poderoso que Lindmal. Era el mago del loto rojo. Está por encima de las expectativas de nuestro prota, lo que lo hace muy interesante. El duque pasa por la mesa de la familia y saluda a la mamá del prota. Esta le dice que su esposo está resolviendo unos asuntos en el reino. El duque voltea a ver al prota, el cual se presenta. El duque lo está observando de pies a cabezas. El prota lo dejó que eche un vistazo. El duque le dijo que sí se llamaba Jamie, y sí lo acertó. Este le dice que se verán más tarde. El prota está ansioso y quiere tener una conversación con él lo más rápido posible. El duque se despide muy amablemente, pero a lo lejos hay una mirada sobre nuestro prota. Está el hijo del duque. No lo soportaba y eso que no lo conocía. Sus padres le advirtieron que debía llevarse bien con él, ya que eran reinos aliados, y si hace algo malo podría dañar las relaciones entre ellos. Les hacía preguntas al padre sobre nuestro prota y lo miraba con odio. No tenía ninguna intención de llevarse bien con él en lo absoluto. Solo quería que se arrodillara ante él. Solo así lograría el reconocimiento de su padre según él. El prota va a salir y la madre le dice que no se meta en problemas y que hiciera varios amigos. El prota se dirige a un sitio apacible lejos del tumulto y comienza a hablar de lo asombroso que es el duque. Según él, el duque ha llevado cada una de sus habilidades al máximo nivel y además es un hábil negociador. Mientras expresa su deseo de conversar con el duque, alguien lo interrumpe. Jamie, por el reflejo, desenvaina su arma, solo para descubrir que es una niña. Inmediatamente guarda su arma y la niña, visiblemente molesta, le reclama. El protagonista le responde que debería tener más cuidado la próxima vez y se siente frustrado consigo mismo por no haberla detectado antes y por su reacción. Cuando pregunta quién es ella, se niega a responder, lo que lo irrita. Dispara al suelo con una bala de aire para persuadirla, a lo que ella responde que es Ash Bale. El protagonista ya conoce a la familia Bale y sabe que ella es una maga espiritual del viento, lo cual explica por qué no la escuchó llegar. Son muy pocos los magos espirituales como ellas, y ella es una especie de prodigio. Afirma que con el entrenamiento adecuado podría incluso llegar a convocar a un rey. Después de las presentaciones, el protagonista se aleja contento con su nuevo conocimiento sobre la familia Bale. Sin embargo, la chica comienza a seguirlo. Al preguntarle qué quiere, ella le responde que es la primera persona de su edad que conoce y desea ser su amiga. Jamie, desconcertado, le dice que no tiene tiempo ni necesita amigos. Por otro lado, vemos al padre del prota, el cual está golpeando desenfrenadamente a un tipo que estaba metido en los tráficos de personas y lo sentencia a muerte. Al día siguiente, el duque se va en su carroza, aunque personas sospechosas al fondo consideran un plan B. Mientras tanto, el protagonista sigue siendo perseguido por una chica. Le dice que se vaya y le pierde de vista. Ella lo acusa de ser malévolo, pero él la ignora. Al regresar al castillo, recuerda su vida anterior y se da cuenta de que si hubiera saltado la fase de amistad, su versión pasada no habría robado. Justo entonces, el hijo del duque lo interrumpe. Desde el principio le había mostrado su desdén. Los seguidores del hijo del duque intentan intimidar a Jamie, pero con un simple gesto lo silencia. El hijo del duque se presenta si es un hechizo de silencio. Jamie responde que al menos sabe que es eso y no es tan tonto. El hijo del duque finge querer ser su amigo, sugiriendo que ambos heredarán reinos, pero Jamie declina y le pide que siga su camino. Sabe que el chico está mintiendo. Ofendido, el chico intenta atacar a Jamie diciendo que será su jefe de ahora en adelante. Lanza una tela mágica que bloquea la visión y el sonido y anula el hechizo del silencio. Cuando intentan atacarlo, Jamie los inmoviliza con un hechizo de dolor. Les advierte que no desactiven el artefacto mágico o sufrirán en público. Se va dejándolos agonizando. El hijo del duque no puede entender quién es Jamie. Su magia es poderosa y tiene mucho talento. Irritado, quiere hacer sufrir a Jamie por la vergonzosa derrota que le ha infligido. El chico piensa robar un artefacto para dañar al prota. Los otros chicos le advierten que no, pero este no escucha. De repente otro chico aparece, el hermano del chico, y le da el artefacto en forma de manipulación para que él no sea dañado. El chico no cuestionó, solo quería hacerle daño al prota. No había preguntado nada de cómo lo había conseguido. Por otro lado, el padre del prota y el duque de Flor del Loto se vuelven a encontrar. Es bienvenido al palacio y se ponen a conversar. Le pregunta cosas básicas hasta que tocaron el tema familiar del padre del prota. Le pregunta al duque qué le ha parecido su hijo. El duque le dice que su hijo es algo interesante, emana un poder impresionante y le cuenta el secreto del reino de hace unos años, que resulta que hace mucho tiempo los demonios atacaron el reino borrando los archivos y todo lo que tenían que ver con el reino. Él no quiere que esa historia se repita y su hijo emana un poder similar al de ese día, y por obvias razones no quiere que se repita, aunque solo es superstición. El padre del prota se va a descansar y lo ve durmiendo
y le dice al prota que se asegure de crecer bien y él haría lo posible por él. Este lo había escuchado, aunque no sabía de qué se trataba. Al siguiente día el prota está sentado y se vuelve a encontrar con la chica Bailey y le dice que quiere presentarle a su hermana. El prota le dice que no tiene tiempo, que se largue. Cuando está a punto de largarse aparece esta chica, Rebecca Bale, la hija mayor del vizconde Bale. El prota se sorprende y queda en shock. Esa chica era su amor y la pareja que se sacrificó a los dioses por él. Era la mujer que había amado en toda su vida y la mujer por la que el diablo Volfer se convertiría en un monstruo con emociones. Cuando está a punto de hablar, llega el hijo del conde e interrumpe diciendo que va a matar al prota con el artefacto que había sido dado por su hermano. Lo ataca con él y le dice que a partir de ahora será su jefe. El prota en su panorama le dice que no se meta en su camino y lo bloquea. El chico queda en shock, era imposible que lo hubiera bloqueado. Se trataba del espectro Fénix, un hechizo de fuego de sexta clase hecho por su padre. El prota estaba molesto y dice que es hora de morir. Lanza un hechizo contra él que tenía como objetivo matar. Algo empezó a envolver al chico, estaba asustado, tal vez sería un fin, pero el prota es interrumpido por su padre, quien le dice que todo está bien, que cayera. El prota cae en el regazo de su padre y este se percata que en realidad quería matarlo. Al principio pensó que era un error, pero sí trató de matarlo. El conde Flor del Loto también se impresiona, no por el intento de muerte de su hijo, sino por cómo bloqueó este hechizo, ya que era para que todo el salón hubiese estallado en llamas. Pero él bloqueó y lo neutralizó, algo muy increíble. Él podría ser capaz de cumplir su sueño. Por otro lado, la madre del chico está haciendo un escándalo. Jamie había intentado matar a su hijo, había una conmoción, pero la mamá del prota entra y dice que el hijo de ella fue quien empezó. Había cambiado su faceta drásticamente, le había callado la boca a la madre del chico. Esta sin argumentos opta por hacer que el conde diga algo, pero este solo le dice que fue culpa de su hijo y por eso se disculpa y que lo llevará adentro. La mamá seguía con el escándalo y el conde de manera molesta le dice que se lo lleve adentro. Hay muchas personas viendo y la chica se va. La oscuridad envuelve la estancia mientras la mujer y el duque se enfrascan en un debate sobre el abandono de la familia, ya que a pesar de que su hijo no tuviera la razón debía apoyarlo y pide a su esposa que se guarde silencio. Está enojado porque su hijo ha sido humillado en público por un joven. El chico explica que solo buscaba captar la emoción de su padre, quien furioso interroga acerca de cómo obtuvo el objeto misterioso. Ante el silencio del hijo, el duque insiste con tono amenazante que no preguntará dos veces. Temeroso, el hijo le señala a su hermano, quien es llamado al cuarto. El hermano entra intentando mantener la calma, pero considera a su hermano un tonto. A pesar de haber dado una ventaja, su hermano fracasó. Al preguntarle el duque por qué entregó el objeto, el hermano dice que fue por preocupación, pero el padre lo acusa de manipulación. Ambos hijos quedan asombrados de la percepción de su padre, quien decepcionado les ordena pedir disculpas al protagonista y demostrar que son merecedores de su linaje. Uno de los hijos se siente especialmente sacudido por las palabras paternas y se compromete a hacer todo lo posible para probar su valía. Mientras tanto, el prota se encontraba dormido mientras su mamá estaba al borde de la cama preocupada porque lo había hecho con tanto odio. En verdad quería matarlo. Si el artefacto se hubiera activado correctamente, lo hubiera matado. No puede dejarlo pasar, así recibiría disculpas del duque, aunque lo piensa y dice que a lo mejor está alterada. No quería dividir su alianza por un malentendido y lo deja pasar aconsejando de su esposo y ambos que se retiran para dejar descansar a su hijo. El prota lo estaba escuchando y dice que entiende su preocupación. No pudo controlarse, pero sin embargo, aún estaba pensando en su amada. No le extrañó que hubiera reencarnado incluso. Él lo hizo miles de años. La reencarnación es inevitable, sin embargo, ella no pudo reconocerlo como él a ella, ya que no tenía recuerdos sobre el caso. ¿Acaso está el caso especial? ¿Alguien más controlando toda esta controversia? ¿Y si era un plan de los 12 dioses? Se preguntaba, pero Black se aparece para animarlo y hace que se olvide de las cosas por un momento. Primero debería volver a hablar con ella. Primero las noticias empezaron a recorrer reconociendo el poder de nuestro prota, ya que era absurdamente talentoso. Nuestro prota se encuentra caminando tranquilamente. Dice que todo está relajado, ya casi todos se fueron y se sentía bien volver a caminar libremente. Sigue pensando en su chica. Dice que tiene que hablar con ella antes de volver. De repente, el prota empieza a sentir una presencia fresca como el agua. No sabía de dónde venía hasta que la encontró. Se trataba de su chica a la orilla del lago. Ella lo ve y lo reconoce, pero no de la manera que quiere. El prota. Este se encontraba nervioso y se vuelve a presentar y recuerda las palabras que le dijo en el pasado. Diablos, no te olvides de mí. La chica le pregunta por qué tiene una cara tan triste. De seguro eran por los incidentes de ayer. Y lo abraza diciendo que todo estará bien. Ahora el prota se siente muy seguro y le gusta volver a sentir su abrazo. Ambos se
sientan a la orilla del lago y este se da cuenta de su actitud, que es más energética. Aún así le gusta y dice que está mejor. Así empezaron a hablar sobre sus reinos y lo triste que estaba ella por no poder hablar ayer. El prota le pregunta sobre sus habilidades, ya que ha oído que su familia hace tratos con espíritus elementales. Ella le dice que está en lo correcto, que su hermana era de ramas del viento, pero ella del agua, ya que cuando el espíritu del viento llegó, ella la rechazó, pero fue buscada por el del agua y antes de avisarle a sus padres, sin querer cerró el trato. El prota le dice que opina si su familia se molestó. Ella le dice que no, pero sintió que estaban un poco decepcionados. El prota le dice que su caso es un extraño, usualmente ellos tienen que buscar, y ella era especial porque ambos fueron por ella, y de seguro tiene un objetivo muy importante y que estuviera orgullosa. La chica se sonroja y se queda sin palabras. Jamie le dice que se tiene que ir y antes le dice que le gusta su forma de ser, que su forma de hablar fue él porque ella le pareció muy madura. Así que se despiden y la chica tiene un sentimiento que jamás había sentido y el prota se va. En el castillo, cuando el prota está por entrar, los dos hijos de Duque lo enfrentan para disculparse. Jamie le pregunta por qué tan de repente y que a lo mejor fue mandado por su padre. También le pregunta quién era su acompañante, que era su hermano, y fue él el que le dio el artefacto. El prota dice en su mente que él tiene que pagar ya que era el responsable de todo, y lo hace arrodillarse ante él y pedirle perdón, haciéndolo llorar con un hechizo. Aunque el prota reconoce que tiene talento y como buen entrenamiento podría ser él el que heredara el reino y no su hermano, el hijo de su santa madre. Al día siguiente, antes de irse, el prota se encuentra con el duque y charlan un momento. Este le dice al prota que lo disculpe por no tener tiempo para su charla y que quería charlar ahora mismo. El prota dice que no, ya que solo quiere llegar a su casa a descansar y aprovechando el tiempo comienza a hablar un poco. El prota le menciona a sus hijos, le pregunta si no está molesto por haberle hecho eso a su hijo, por lo que el duque contesta que no tiene por qué molestarse, ya que esa lección que ellos debieron aprender por sus actos. El prota dice que si entrena duro a Lennon podrían volverse muy fuerte, que hiciera lo posible por entrenarlo bien. El duque queda en shock, ya que le parecía que era como hablar con un mago de clase alta y el prota es llamado para que se fuera y ahí se despide del duque. Cuando cae la noche el prota se encuentra con sus ayudantes y le dice que si tienen información. Estos dicen que sí, el templo está haciendo buenas acciones sin precios en varias partes del reino, como dar comida, refugio y ayudar a personas necesitadas e incluso hay un orfanato. Jamie está acumulando evidencias y piensa que la causa podría ser la fractura con su competidor. Hace poco la iglesia empezó a tomar acciones significativas, visitaron a los desfavorecidos y difundieron la palabra de Dios. Incluso gente de otros territorios se ha mudado a Zenith, que ahora es considerada la fe más caritativa del reino. El protagonista se siente irritado y piensa que Zenith realmente no ayuda a nadie. Le preguntan si la paz y los conflictos pueden coexistir y le responden que hay una posibilidad. Argumentan que están usando sus buenas acciones como una fachada para sus operaciones, en algo que llaman paz edificada sobre sufrimiento y sacrificio. Se relata la historia de un joven y su hermana ciega, quienes fueron abandonados debido a la enfermedad de ella. La vida en la calle era difícil, solo conocían el hambre y el frío, hasta que alguien les extendió la mano, en nombre de Dios. Este acto de amor llevó al joven a dedicarse a la religión y a propagar la fe. Un día recibe noticias de que uno de sus amigos ha sido elegido por Dios para ir a otra sede y cumplir el sueño que él mismo tenía. Se siente impactado, está resentido con el niño. Eso lo descubriremos en el próximo video de este manga.